Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia que el día de hoy nos acompaña en una misión más de los programas de Monter Presenta en nuestra plataforma de Detona. Y para mí es un gusto el día de hoy en recibir a la magistrada Yasmín Bonilla, que no tenía el gusto de conocer. Eh, eh, Estoy muy agradecido porque ahorita platicamos el porqué detallado, pero agradezco mucho que esté Yasmín aquí con nosotros. Bienvenida, Yasmín, es un gusto. Hola, ¿qué tal? Pues igual, buenas noches, días, tardes para todo tu auditorio y para todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Y pues al contrario, gracias por la invitación. Siempre saludo así, Yasmín, porque curiosamente yo sé que alguien nos va a ver ahorita, alguien nos va a ver en la noche, alguien nos va a ver mañana, entonces a todo mundo me gusta darle la bienvenida, ¿verdad? Muy Así bien, debe ser. Yasmín, por lo que he estudiado en tu trayectoria profesional, tú has sido una persona muy sensible a lo que es el trayecto de la lucha de los derechos de la mujer. Y no estoy hablando solamente de esa lucha de paridad o esa lucha de igualdad, sino tú le has dado un sesgo de más nivel, de más calidad. Y por ahí tuve la oportunidad de recibir nuestra mutua amiga, la magistrada María Eugenia, me mandó un artículo tuyo y me gustó. La verdad que lo leí, lo volví a leer, lo compartí inclusive. Y porque ese es el nivel de discusión que debemos de tener. Entonces yo quisiera que nos hablaras de lo que es el precio de ser mujer. Híjole, fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque, bueno, ya lo anunciaste hace ratito a tu auditorio, soy magistrada federal. Y cuando uno es persona juzgadora, mucho de la conversación se va a todo esto que a lo mejor para las personas suena muy frecuentemente, aunque no sepan del todo de qué se trata, ¿no? De esto de juzgar con perspectiva de género, que no voy a hablar ahorita de eso, veremos si nos da un poquito más para eso, pero este artículo precisamente que me hiciste favor de leer, lo escribí no como persona juzgadora, lo escribí como mujer. Lo escribí como mujer que le toca, por azares del destino, por así decirlo, por azares de la vida, le toca resolver juicios que involucran a mujeres. Y, y en este artículo elegí precisamente ese título, ese nombre, por lo que representa el precio de ser mujer y el costo de ser mujer, que creo que son distintos. El artículo que escribí lo escribí, voy a decirlo muy básicamente en términos económicos. ¿Cuánto nos cuesta monetariamente a las mujeres ser mujer? Es costoso, es mucho más costoso que ser hombre. Pero esto necesariamente me lleva a pensar que el costo de ser mujer también es más alto. Eh, las mujeres gastábamos más. Cuando hice la investigación, perdón, cuando hice la investigación para este artículo, porque no me gusta, o sea, me gusta escribir de las cosas que vivo, pero me gusta dar fundamentos de lo que estoy diciendo. Por algo soy jueza, ¿no? Claro. Pero cuando hice la investigación me sorprendía cada vez más. Es más caro un seguro de vida para una mujer, es más caro un seguro de gastos médicos mayores para una mujer. Las estadísticas demuestran que las mujeres tendemos a incurrir más en cancelaciones de seguros porque hay mujeres a las que las despiden por embarazarse y entonces ya no pueden pagar su seguro de gastos médicos. Y entonces, imagínate lo difícil de la situación de una mujer embarazada que cuando más necesita un seguro de gastos médicos porque va a parir en las próximas semanas, en los próximos meses, ya no tiene para pagar su seguro, porque la despidieron por estar embarazada. Y precisamente la posibilidad de tener enfermedades que son propias del género femenino, ¿no? De enfermedades cáncer cervicouterino, cáncer del cuello uterino, de cáncer de mama, la posibilidad de caer en un embarazo y entonces prever o un parto o una cesárea, eso encarece.
los servicios médicos y en consecuencia los seguros de gastos médicos mayores. Ahora, fíjate que es lo irónico. En los porcentajes de las aseguradoras, las mujeres tenemos las primas de seguro más altas, sin embargo, tenemos las primas de riesgo, perdón, el porcentaje de riesgo más bajo. Es decir, Ah, caray. los hombres se accidentan más, pero nuestras primas son más altas. Eh, ¿Y a qué se debe ese contraste? Es si hecho tú, manipulado, me imagino yo, porque es contradictorio. no tiene sentido, ¿no? Pareciera que no tiene sentido, pero como potencialmente podemos dejar de pagar el seguro antes, porque qué tal que lo cancelamos, como potencialmente podemos morirnos antes por un cáncer cervicouterino, como potencialmente tenemos más riesgo, aunque nos cuidamos más, aunque tendemos a ir más al médico, tendemos más a estar cuidando de nuestra salud, las aseguradoras nos cobran más caro seguro de vida, seguro de gastos médicos. Eso es por lo que hace a los conceptos de seguros, ¿no? Pero otro tema, por ejemplo, que abordé ahí en ese artículo que leíste, los productos de higiene femenina. Los pañales para, estos famosos pañales para nadar, ¿no? O cuando las niñas y los niños están aprendiendo a ir al baño, que son de estos pañales que se suben y se bajan tipo Sí, calzoncito, o que son para nadar. En un supermercado, los pañales para niña son aproximadamente entre 5 y 8 pesos más caros que los de niño. Y es lo mismo. ¿No? O sea, finalmente tienen la misma función. Ahora, no son bienes sustituibles, porque tú no le puedes poner a una niña un pañal que es que anatómicamente está diseñado para el cuerpo de una niña, claro, claro. que el anatómicamente diseñado para un cuerpo de un niño. Los desodorantes de las mujeres muchas veces son más caros, los rastrillos por el hecho de ser rosas son más caros, eh, jabón íntimo, no, bueno, no hablemos de los shampoos, ¿no? Porque pues, las mujeres tendemos a tener el shampoo que es el del pelo seco, el de pelo rizado, el del pelo ondulado, el de pelo maltratado, el de pelo brilloso, y normalmente los hombres tienen como un shampoo, pero todas estas cosas, los aromas, que si la presentación es de color rosa, de color lila, el aroma más perfumado, y aunque su función sigue siendo la misma. Y a todo esto, o sea, estas pequeñas cosas, súmale los bienes que son propios de uso femenino, como los de higiene menstrual. Hay cosas en las que los hombres no tienen que gastar Claro. porque por su físico no las requieren. Y que las mujeres sí, y son gastos que se van sumando. Y esto es importante porque también estadísticamente la brecha salarial entre hombres y mujeres es muy grande. Gana más dinero un hombre en México que una mujer. E irónicamente la mujer es la que más gasta porque le cuestan más las cosas. Entonces, quise un poco como reflejar la realidad de las mujeres, de la realidad que vivimos. En ese me acuerdo perfecto también, en ese artículo hice mención de algo que lo dejé en el tintero y que dije, pero bueno, en otra ocasión platicaremos de esto, la ropa deportiva. Yo, bueno, yo soy una mujer que hace ejercicio porque es parte de mi terapia mental y de salud mental para mantenerme cuerda por las horas de trabajo. Y no sabes lo difícil que es encontrar un short que tenga bolsillos. Un short para mujer que tenga bolsillos, para irte a correr y guardar tu teléfono de un lado y las llaves del coche del otro. No, porque están diseñados para que estén pegaditos a ti, para que se te vean las curvas, pero no están diseñados para ser prácticos. Y si lo encuentras, es infinitamente más caro que un short masculino. Es mucha más, o sea, incluso yo hice el estudio ahí, me metí a las páginas de las principales marcas deportivas y una playera blanca sin mangas para mujer es 200, 500 pesos más cara que una playera blanca sin mangas para hombre. ¿Por qué? No hay sentido, no hay razón de ser. Incluso hay un movimiento mundial, hay estudios mundiales de algo que se ha denominado el pink tax o el impuesto rosa, que está probado que hay compañías que por el solo hecho de que las cosas son rosas o están hechas para mujer, tienen un impuesto más alto.
No sé si se deba a que apelen al estereotipo de que las mujeres somos compradoras compulsivas y vamos a comprar lo que sea que nos vendan, que eso por supuesto que cae en un estereotipo, pero es altamente relevante que no se está tomando en cuenta el tema de la brecha salarial. Claro, claro. Es el porcentaje de mujeres que trabajan en relación con el porcentaje de hombres que trabajan y que la brecha salarial sigue siendo amplia y el precio que tenemos que pagar Sí. es literalmente más caro. Yasmín, y esto cómo lo ubicas o cómo lo traspolas a las clases medias, medias bajas? A mí se me hace gravísimo. Fíjate que no sé qué tan bien o qué tan mal esté esto que voy a decir, pero yo reconozco que soy una persona privilegiada. Y con esto no quiero decir que soy una persona de una clase media alta, una clase alta, porque no lo soy, soy de la clase trabajadora. Pero el solo hecho de tenerla, yo tengo un seguro de gastos médicos. El solo hecho de tener un seguro que ante cualquier eventualidad de una enfermedad, desde una gripa hasta una apendicitis, un cáncer, no, yo tengo la oportunidad de que un seguro me haga el respaldo para no desembolsar. Y la mayoría de las personas no lo tienen. Y, por ejemplo, hablando del tema de productos de higiene femenina, de higiene menstrual, que hace rato hacía la referencia, también hay estudios y hay organizaciones no gubernamentales que reflejan la importancia, por ejemplo, de que los productos de higiene menstrual sean gratuitos o que haya campañas de higiene menstrual gratuitas, porque no muchas mujeres pueden acceder. Y fíjate que esto es relevante, te platicaba que escribí otro artículo relacionado con esto. Hay estudios que revelan que, por ejemplo, muchas mujeres prefieren no ir a trabajar y no ir a la escuela en sus días, como la Sí, gente le gusta decir. Muchas porque se sienten incómodas, muchas por los dolores, muchas otras porque no tienen los insumos para no mancharse, porque no tienen los insumos para mantenerse limpias y prefieren no ir para no gastar, ¿no? Y entonces imagínate una mujer de clase media baja, de clase baja, que no tiene para comprar estos productos, que ella misma está decidiendo no ir a la escuela. O sea, le está impidiendo incluso ejercer su derecho a la educación por algo que no debería pasar. Se han y implementado también medidas. me imagino yo que la autoestima se cae. Mira, el síndrome premenstrual es una realidad. Yo como mujer te lo puedo decir. En periodo menstrual, las mujeres tenemos en general, por lo menos de lo que yo he platicado con mis amigas y lo que yo vivo y lo que yo conozco, sí nos cambia el humor y sí estás a veces más sensible, a veces más emotiva, a veces más iracunda, ¿no? O sea, sí tienes de pronto algunas alteraciones en el ánimo, en el estado de ánimo y a todo el proceso hormonal que estás viviendo en tu cuerpo, porque es un proceso hormonal, a esto se debe que estás alterada Claro, hormonalmente, súmale el agobio, la ansiedad de no tener los recursos financieros para lidiar con una situación como esta. Y tener que dejar de hacer cosas que normalmente haces porque es una realidad. Yo te lo puedo decir, a mí me cuesta mucho más trabajo hacer deporte cuando estoy en periodo menstrual que cuando no estoy. claro, Estás más claro, cansada, claro, estás más adolorida. Entonces, es una realidad. Y sí, y que también, y aquí entonces empezamos a hablar ya no del precio de ser mujer, sino del costo de serlo. Porque nosotros tenemos que vivir los 365 días del año, independientemente de qué tan bien nos sintamos esos 365 días del año, claro, ¿no? Y es algo sumamente relevante. También vale la pena decir que se han intentado o se han implementado medidas, por ejemplo, en el caso de los productos de higiene menstrual, se eliminó el impuesto al valor agregado, ¿no? Se hizo una iniciativa de ley sí, para que por lo menos no se tenga que pagar IVA respecto de estos productos, que es una buena medida, pero resulta insuficiente porque sigue habiendo mujeres que no pueden acceder a estos productos, que si tú me preguntas, para mí son de primera necesidad. claro. Oye, Yasmín, todo esto que nos estás platicando, ¿cómo lo ligas o cómo lo puedes explicar
en cuanto a la lucha de años, porque es ya de años, de decenas y docenas de años por la igualdad de la mujer, porque todo esto implica lo que tú señalas en cuestiones, vamos a llamarle rutinarias de la mujer, pero también hay otros elementos que agobian a las mujeres en esa lucha que se ha venido dando por tantos años y que se ha avanzado, pero no creo que sea concretado. ¿Tú qué opinas? Fíjate que he tenido fuertes debates con amigas y con amigos, porque también hay mujeres que a veces les cuesta trabajo ver lo que su realidad no les permite ver, porque a lo mejor las realidades que viven las personas son muy diferentes. Eh, a veces de qué tan urbanizada esté la ciudad en la que vives, cuántos elementos de tecnología estén a tu alrededor, a tu alcance, ¿no? Sí creo que la realidad El que vive entorno, cada persona de tu entorno, para la persona, esa es su realidad, aunque de hecho no lo sea, ¿no? O sea, aunque de hecho la realidad del país sea otra, lo que una persona habla de lo que vive y de lo que conoce. Entonces, a veces a las personas les cuesta trabajo creer que, que no hay que ya la igualdad ya se superó. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, ¿no? Tengo amigas que me dicen, pero pues es que en mi trabajo los hombres y las mujeres ganamos lo mismo. O sea, si yo soy directora de área y mi compañero es director de área, ganamos lo mismo. Sí, porque habrá empresas en las que el nivel pero son salarial sea idéntico. son Pero a veces excepciones. empiezo a rascar por ahí un poquito y le digo, oye, ¿y cuántos directores de área hombres hay y cuántas mujeres? Y entonces ya empieza a reflexionar. Dice, bueno, pero no es que no te contraten por ser mujer. Le dije, no, pero es que hay muchas mujeres que tienen que reflexionar si se van a aventar a esa responsabilidad, porque tienen uno, dos, tres hijos, porque tienen que llegar todavía después de trabajar a las labores, ¿no? Lo que nadie habla, el costo, te decía ahora no el precio, sino el costo de ser mujer. Las mujeres que son madres, yo no soy madre, pero tengo muchas amigas que sí son, terminas tu jornada laboral y llegas a tu segunda jornada laboral en casa, a hacer tareas, a hacer cena, Y a veces la más muchas, pesada, exacto, y no remunerada. claro. Y entonces también ese es parte del costo de tengo qué elecciones de vida tengo que hacer si, si me tengo que enfrentar a la decisión, si ser exitosa profesionalmente o si mi decisión debe ser una, lo voy a entrecomillar, buena mamá, porque si no la sociedad me va a juzgar porque no estoy con mis hijas y con mis hijos, o si me tengo que enfrentar a la decisión de ser buena hija o una buena trabajadora, o O sometida al yugo del machismo sí, tradicional. una buena esposa, ¿no? Porque una buena esposa se levanta temprano, le hace desayunar a sus hijos y a su esposo, se arregla y se ve perfecta y se va a trabajar y regresa divina de trabajar y feliz de la vida a preparar el lunch y a cenar. Hay, hay mucha gente que aún piensa que así son las cosas. Y tú Y como jueza, Yasmín, hace rato tú comentabas así ligeramente que te has enfrentado a una realidad de juzgar mujeres. Desconozco qué tipo de juicios, pero no ha de ser fácil porque a final de cuentas son mujeres, pero son seres humanos con virtudes y con defectos. ¿Qué nos puedes platicar de eso? fíjate que la labor jurisdiccional, o sea, que es simplemente la labor de resolver juicios, mi trabajo, a mí me ha enseñado mucho. Y mucha gente va a decir, oye, no estás ahí para aprender, ¿no? Se supone que ya deberías estar ahí. Y no, la verdad es que tengo suficiente preparación para el trabajo que desempeño. Pero a lo que me refiero con he aprendido mucho es que he aprendido a entender que mi vida no es la misma vida que la de otras personas. Y te voy a poner el ejemplo en mi propia casa. Mi hermana, somos hijas de la misma mamá, del mismo papá, crecimos en el mismo ambiente, tuvimos las mismas oportunidades escolarizadas. Sí, pero por ejemplo, mi hermana es una mujer que tiene una hija de 22 años y está divorciada. Yo no tengo hijos.
el tiempo, entre comillas, libre que yo tengo no es el mismo tiempo libre que tiene mi hermano. Claro, claro, Las preocupaciones que yo tengo son importantes y son importantes para mí, pero yo a mi mundo de preocupaciones no le tengo que sumar si mi hija va a llegar a casa o no. claro. Yo esa preocupación no la tengo. Y eso lo aplicas en tu labor jurisdiccional. Eso me ha sensibilizado. Cuando yo me refería a aprender, me refería a que la labor jurisdiccional, el conocimiento de muchos casos me ha sensibilizado. Me ha hecho darme cuenta que no, las cosas no siempre son iguales para todas las personas, Claro, no solo para las mujeres. Todas las personas vivimos circunstancias completamente distintas y cada expediente, cada juicio, cada caso es diferente. Aunque tú veas que es lo mismito, que es que yo vengo a decir que la multa de tránsito es ilegal, ¿no? Que la multa de tránsito está mal, pues, bueno, la multa tuya y la multa mía son diferentes. claro, Cada caso tiene pruebas diferentes, cada caso es distinto, ¿no? Habrá veces, por poner un ejemplo sencillo, pues no es lo mismo decirle a una empresa transnacional que me tiene que pagar las copias que me pide en el expediente si me pide 100 copias del expediente, que venga una comunidad ejidal, por ejemplo, una comunidad agraria, y me diga, necesito copias. claro. Tengo que valorar si se las cobro o no, o que venga una persona violentada, no es lo mismo que le diga, espérame tantito, tengo 24 horas para decidir qué hago con tu caso. Cada caso es diferente, Claro. cada caso tiene un rostro. Los expedientes no son papel, los expedientes no son un No, número no más. son números de expediente. Los expedientes Claro, son personas que traen ante ti sus casos, su vida, y para esa persona, ese expediente es lo más importante que tiene en ese momento para claro. resolver. Y entonces, eso es lo que me ha dado, a eso me refería con que aprendo mucho, me sensibilizo mucho, porque a veces también te das cuenta que siguen pasando cosas que no das crédito. Sigue habiendo Oye, escuelas sin agua Yasmín, potable. y me imagino yo que por eso vas a contender a ministra de la Suprema Corte de Justicia en las próximas elecciones de juzgadores el 1 de junio. Me imagino yo que por ahí va también esa vocación o esa aspiración, ¿no? A ver, platícanos. Pues sí, efectivamente, tú lo has dicho, soy candidata a ministra, aspirante y ahora candidata al puesto de ministra, y es justamente eso lo que me ha movido a, a apostarle a este nuevo proceso de selección de personas juzgadoras, que es mi ánimo de impartir justicia, de seguir haciéndolo, de seguir impartiendo justicia, de seguir ayudando a cambiarle la vida quizás a una persona a la vez, pero haciéndole la diferencia a esa persona. Yo sé que todavía no hay contienda y no puedes hablar con detalles de lo mismo, porque esto lo llamaríamos tradicionalmente, serían actos fuera de campaña, ¿verdad? Pero este capítulo nuevo en tu vida, me imagino que también te abre un horizonte enorme, ¿verdad? Y nada más platícanos cómo fue y por qué decidiste ser candidata. ¿Cómo fue? Fue difícil. Fue difícil decidirlo porque, pues, recordarás y recordará todo tu auditorio el momento histórico que se vivía, ¿no? Había protestas, se decía mucho en televisión, había mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, si la reforma se iba a autorizar o no, ¿no? Había como un río ahí revuelto de, de, de ideas, de anhelos, de deseos, de frustraciones, de llanto. Había muchas cosas sucediendo. Y cuando por fin se aprobó la reforma, eh, yo me tuve que enfrentar a una sola pregunta. O sea, la verdad es que fue la pregunta más difícil que me tuve que contestar, pero la pregunta que yo tenía que responder es,
¿quiero seguir o no quiero seguir con mi plan de vida? Esa era la pregunta que yo me tenía que contestar. Yo ingresé al Poder Judicial de la Federación deseando ser ministra. Yo deseaba ser jueza, yo deseaba ser magistrada, yo deseaba ser persona juzgadora y era mi más grande anhelo. Yo nunca trabajé en un despacho, yo nunca trabajé en una notaría. El único trabajo que yo he tenido es en el Poder Judicial de la Federación. Y me voy a quemar públicamente con tu auditorio. Yo tengo 40 años y de esos 40 años llevo poquito más de 20 años dedicados al Poder Judicial. Así que el más de la mitad de mi vida he estado en esto y es en lo único en lo que he estado de vida laboral. Y entré convencida de que me gusta la labor de impartir justicia. Así que lo más difícil fue contestarme esa pregunta. Y después de darle muchas vueltas en la cabeza, me di cuenta que la respuesta no era difícil. Claro. La respuesta es sí, sí quiero. Entonces, si la ley dice que ahora para jugar Sí tengo. puedes decirnos por quién estás propuesta. Sí, salí avalada o salí, bueno, soy candidata por los tres comités de evaluación, tanto por Ah, el Poder caray, Judicial como por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. qué bien, qué gusto me da. Entonces, estás avalada por los tres poderes, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuántos adversarios tienes? Híjole, se van a burlar de mí, pero no conozco la boleta electoral, no la he visto. No sé al final cuántas mujeres quedamos y cuántos hombres quedaron. Si te soy honesta, te puedo decir cómo estaba diseñada la ley o cómo está diseñada la Constitución. La Constitución se diseñó para que cada poder propusiera Sí, sí, máximo 15 mujeres. sí, Pero pues resulta que, pues, no sé, hubo varias candidatas, bueno, varias aspirantes que se inscribieron, que como yo, se inscribieron a los tres comités y algunas, por ejemplo, sí, o sea, algunas sí resultó que al final, que los tres comités las propusieron, pero ya al momento de la tómbola ya no alcanzaron a pasar la sí, tómbola. Entonces, como hay candidatas que tienen, que están repetidas, por así decirlo, o sea, que traen uno o dos o tres comités de evaluación que te valoran o que te pusieron como candidata, ya no son 45 candidatas, ya se va reduciendo el número. Entonces sí, están las aspirantes por los comités de evaluación, más las tres ministras en funciones que no declinaron a seguir en el cargo sí, y que optaron por ir a boleta electoral. Pero no, parece una burla, pero como uno tiene que seguir trabajando, la verdad es que no he claro. estado ni al pendiente de eso. La campaña empieza, si mal no recuerdo, la próxima semana, ¿verdad? El domingo, Ah, este el, domingo. este domingo, O sea, el domingo 30, el domingo, sí es 30, ajá, 30 de marzo. sí. Entonces, prácticamente van a ser 2 meses de campaña, Yasmín. La ley electoral estableció un plazo de 60 días, Ok. Y la elección es el día 1 de el domingo junio. 1 de junio. El Ujú. primero, ok. Y tu campaña la vas a desarrollar, en este caso, en todo el país, porque tu puesto es la Eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, no puedo hablar ahorita de eso todavía, tengo la veda de la electoral. ley, pero cualquier cargo que vaya, conforme al diseño de la reforma, hay cargos que van a contender a nivel nacional y hay cargos que van a contender a nivel local. Regional y Entonces, local, sí, exacto, por lo que hace a la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral y un nuevo órgano que se llama Tribunal de Disciplina, sí. todos esos cargos son Y el nacionales. administrativo también, el Tribunal Y Administrativo. no, fíjate que el órgano de administración de justicia que suplanta o sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, ese no es por elección, ese ya Es lo cierto, van, es ese ya cierto, lo eligen tres candidatos, la Suprema Corte, un candidato al Poder Ejecutivo y un candidato al Poder Legislativo. así es. Entonces, a elección nacional contienden cargos del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, y ya regional o distrital, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito.
Bueno, pues entonces, como dijo Monter, tu servidor, no me despido, no me despido, sino te digo, nos vemos más adelante para que ya en campaña nos puedas platicar sobre tus propuestas, tus aspiraciones, tu estrategia y por supuesto para hacer un llamado al voto, ¿no? Esperemos nos podamos encontrar nuevamente. Me daría muchísimo gusto platicar contigo. Yasmín, te mando un abrazo, mi agradecimiento y suerte, mucha suerte, Yasmín. Creo que necesitamos gente como tú que administren bien la justicia que tanta falta le hace a este país. Muchas gracias y gracias a tu auditorio por escucharme. Un abrazo. Chao, adiós.